Bendito Dios, bendiciones mis hermanos, muy buenas tardes para todos. Dios los bendiga en esta oportunidad. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuestro Señor Jesucristo de estar saludándoles a cada uno una vez más de la tarde de hoy. Vamos a ver si nos está funcionando bien nuestro aparato en este momento. Antes de continuar en esta oportunidad, esperamos que todos pueden escucharnos con la señal de bendición en esta oportunidad. Hemos cantado al Señor, hemos dado las alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso, y en esta oportunidad tenemos la oportunidad de escuchar la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Así que bienvenidos a la bendición de esta tarde, de este día domingo. Seguimos impactando las vidas con palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Hay un pueblo que siempre están escuchando, hay un pueblo que siempre ahí están atentos a la transmisión de este lugar a través de esta página donde llevamos la bendición del Señor a todos ustedes, apreciables hermanos y hermanas en el Señor. Que el Señor me los bendiga a todos. Ha llegado el momento para meditar la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Así que los invitamos con todo el corazón, ahí donde usted está en esta oportunidad. A Dios gracias porque Él nos permite y sigue dando la oportunidad para glorificarle. Aleluya. Yo creo que ahí está bien nuestro sonido, nuestro audio para todos ustedes en esta oportunidad. Antes de entrar de lleno, pues queremos ahí ver si estamos bien con nuestro sonido, con nuestro audio. Pero gloria a Dios, yo creo que ahí estamos, ¿verdad, mis hermanos? Bienvenidos en este hermoso transmisión para todos ustedes. Gracias a los que ya han seguido nuestra página a través de Facebook. Hoy estamos trabajando solamente a través de la radio, a través de las redes sociales, predicando la palabra y llevando estos cantos de bendición por todo, para todo el pueblo del Señor, y eso es una gran bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Busca la Biblia en esta tarde y juntos vamos a entrar en la bendita y poderosa palabra de Dios. ¿Se gozan ustedes al escuchar la palabra de Dios? Espero que sí. Espero que usted puede gozar grandemente en la bendita y poderosa palabra del Señor. Los invito a que pueden buscar el libro de Salmos número 34, versículo 7. Salmos número 34, versículo 7. Aquí vamos a meditar la hermosa y poderosa palabra de Dios para todos nuestros hermanos. Donde quiera que usted está escuchando, la palabra es para ti. La palabra es para ti, para bendición, mi amado hermano, en nuestra vida. Como siempre digo y no me canso de decir, esta es la bendición más grande que usted pueda recibir todos los días. La bendición más grande es recibir la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. La bendición más grande que podamos recibir es cantar al Señor, ¿verdad, mi hermano? Porque en Jesucristo está la verdadera felicidad. En Jesucristo está la vida verdadera, mi amado hermano, en el nombre de Jesucristo. Así que yo creo que usted, mi amado hermano, ya lo tiene ahí en casa, la palabra del Señor, donde hemos dicho, donde vamos a leer ese pasaje de la palabra, un pasaje quizás tan conocido para muchos,
Y quizás para otros no es una palabra conocida, pero para muchos es un versículo tan conocida. Y hoy queremos hablar acerca de esa bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice de esta manera, dice las Sagradas Escrituras: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Preciosa palabra del Señor. Una vez más dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Diga un amén ahí donde estás, con toda la fuerza del alma. Llegó el momento para disfrutar el alimento espiritual del alma. Y llegó ese momento para compartir la porción divina para todo el pueblo de Dios. El pueblo debe de alimentarse más y más de la palabra. Espero que usted no se canse al oír la bendita palabra de Dios. Espero que usted pueda gozar, pueda tener ese gozo de recibir la palabra de Dios con mucho agrado, con mucha alegría, con mucho gozo. Puede recibir esa porción tan especial que nos da vida, mi amado hermano. Quiero hablar bajo el tema que dice: Dios cuida de su pueblo. Aleluya. ¿Cuántos lo escucharon, mi amado hermano? Nuestro tema de hoy: Dios cuida de su pueblo. Aquí hay una pregunta, y esa pregunta debemos de hacer todos los que me están escuchando en este momento. Y en cualquier momento usted va a escuchar este mensaje. Ahora la pregunta que debemos de hacer: ¿cuál es ese pueblo que Dios lo cuida? ¿Dónde está ese pueblo que Dios cuida, que Dios protege, que Dios lo defiende? Porque hay un pueblo que Dios lo defiende. Hay un pueblo que Dios no quiere que nadie lo lastime. Hay un pueblo que Dios quiere que no se pierda. Ahora la pregunta, haga esa pregunta, mi amado hermano, amigo que me estás escuchando: ¿cuál es ese pueblo? ¿Dónde está? ¿En qué parte del mundo está ese pueblo que Dios lo cuida? ¿Qué clase de pueblo? Porque recuerda que en este mundo hay miles o millones de personas que lo confiesan ser un pueblo de Dios. Pero sabes muy bien, mi amado hermano, hermana, amigo que me está escuchando, ¿dónde está ese pueblo? Lo primero, la Biblia nos habla acerca de su pueblo. La Biblia nos da a conocer que por sus frutos los conoceréis. Eso dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, el pueblo que realmente es un pueblo de Dios se conoce por sus frutos. ¿Dice la Biblia eso o no dice la palabra? Lo dice. Que por sus frutos los conoceréis. ¿No piensa usted que se me ha olvidado de nuestro tema que hemos estado hablando?
aquí hay una palabra clave. Hay una palabra que nos llega a centrar nuestro mensaje. Y hay una palabra que hemos estado hablando, en la cual viene a darnos la respuesta. ¿Cuál es ese pueblo que Dios lo protege? ¿Cuál es ese pueblo que Dios lo guarda? ¿Sabe cuál es la respuesta que nos da el Señor? Porque lastimosamente quiero decirle, mi amado hermano, que no todo el que confiesa ser hijo de Dios lo es. No todos. No todo el que dice soy hijo es hijo de Dios. No, lamentablemente. Y es la razón cuando la palabra de Dios dice que muchos me dirán, dice el Señor, que yo participé, yo estuve ahí donde se predicó tu palabra. Hasta muchos le dirán al Señor, dice la Biblia, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero ¿qué dice la Biblia? De cierto os digo que no los conozco. No los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se da cuenta? ¿A qué se refiere esa palabra? Esa palabra nos da a entender que no todo el que dice ser hijo de Dios lo es. Y la misma Biblia lo dice, mi amado hermano y hermana en el Señor. La misma palabra de Dios dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Sabe qué, mi amado hermano? No importa si hay gente que me van a odiar por la palabra que voy a decir. No importa si hay gente que no les va a gustar y quizás van a empezar a hacer un sinfín de cosas, de crítica, de burla o cuantas cosas. No importa. Como siempre he dicho, es mejor quedar bien con aquel que está allá arriba en el reino de los cielos que quedar bien con la gente. Porque Dios nos habla en estos tiempos. Quiero que sepas, porque realmente nuestro Señor Jesucristo, Él no quiere que nadie se pierda, pero cantidades de personas se van a perder. ¿Sabe por qué? Por su rebeldía, por su desobediencia. Y hoy, que por la bendita misericordia del Padre, una vez más viene a hablar en nuestra vida. No todo aquel que dice ser cristiano lo es. No todo, lamentablemente. O sea que en pocas palabras, porque aquí la Biblia dice, yo no sé si lo escuchó muy bien, lo que dice este versículo de la palabra, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que, de los que le temen. ¿Se da cuenta? Dios no está cuidando a todo mundo, porque aquí la Biblia dice claramente que el ángel de Jehová acampa alrededor, pero de los que le temen. La palabra temor, podamos decirlo, los que le honran a Dios. ¿Cómo puede honrar a un hijo a sus padres? ¿Cómo?
Cuando el hijo se guarda, se cuida, se protege, hace las cosas como se debe de ser, honra a sus padres. ¿Sabe por qué? Porque la gente pueden decir, pueden calificar ese muchacho. Es un muchacho honrado, es un muchacho respetuoso. Y sabe, los padres de ese muchacho es tal. Ah, qué bueno. Sabe, a través de la conducta, el comportamiento del joven o el hijo, honran a sus padres. Pero aquel que anda en desobediencia, aquel que hace cosas indebidas, aquel que practica cosas que no son agradables, ¿será que honra a sus padres? No, los deshonra. Que no anda bien. Los padres no pueden recibir honra de ese hijo. Y si no reciben honra a través del hijo, porque no es un buen hijo. Entonces la Biblia nos habla acerca de la palabra, podamos decirlo así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le honran. ¿Lo honran a quién? Lo honran al Padre Celestial. ¿Y cómo podamos honrar a Dios? Cuando usted deja de hacer todo lo malo. Cuando habla la Biblia acerca y los defiende, en otras palabras, pelea por ti. Pelea por tu vida, pelea por tu bien. Pero no por todos pelea Dios. Hay gente que están descarriados, hay gente que están desamparados. No porque Dios los quiere desamparar, sino que esa misma persona se han alejado de la presencia de Dios, mi amado hermano. Pero a través de este pasaje de la palabra vamos a aprender cuál es ese pueblo que Dios lo protege. La Biblia mismo nos da a conocer el pueblo que Dios lo protege, o ese pueblo que es cuidado, es protegido por Dios. Es aquel pueblo que ha renunciado todo lo desagradable ante Dios. Es a ese pueblo que es protegido por Dios. Es a ese pueblo que Dios no lo mira de lejos. El pueblo que ha renunciado a todo lo desagradable delante de Dios, ese es el pueblo de Dios. Y ese es el pueblo que Dios lo defiende. Eso es lo que nos da a conocer la palabra, mi hermano. Hermano y hermana que me está escuchando. Hay mucha gente cuando salen de su casa: que Dios me guarde, que Dios me protege. Depende si eres hijo o no eres hijo de Dios. Porque aquí lo dice claro la palabra. Y la palabra nunca se equivoca. Y la palabra nunca será quebrantado por nuestro Dios. Si la Biblia dice aquí que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y hemos hablado ya que el Señor defiende, que el Señor los cubre, el Señor manda a sus ángeles alrededor de aquel pueblo que le honran a Dios, mi amado hermano. Eso dice la Sagrada Escritura. Ahora podamos entender, es aquel pueblo
El pueblo que está en las manos de Dios. El pueblo que ha renunciado a todas mundanalidades. Así de sencillo, así fácil, mi amado hermano, puedes oír que el pueblo que es protegido por Dios y que Dios lo defiende es aquel pueblo que ha renunciado todas mundanalidades. ¿Se acuerda una de las mundanalidades que Dios nos ha hablado y que Dios le desagrada? ¿Cuál fue nuestro tema de hace 8 días? Porque estamos todavía en ese pueblo, en ese tema. Y Dios está hablando a todos, mi amado hermano, que usted que me está escuchando. Porque no toda la gente son protegidos por Dios. Hay gente que Dios los aborrece por su conducta, por su comportamiento. Gente que están en desobediencia. Y sabes, hay mucha gente que están en desobediencia. Hay mucha gente que están viviendo en una vida desagradable. Quieren ser protegidos por Dios. Pero aquí el Señor nos habla que Dios protege, Dios guarda de aquellos que realmente lo honran al Señor. Y los que honran a Dios es aquellos que se guardan, que se cuidan. Así como hemos hablado en ocasiones, no es aquel pueblo que empieza a murmurar en medio de la palabra. No es aquella gente que empiezan a criticar en medio de la palabra. No, mi amado hermano, sino que la gente que son cuidados por Dios, la gente que son protegidos por el Padre que está allá arriba, es aquella gente que han dejado la brujería por un lado. Ya no están siguiendo, practicando la brujería, sino que esa gente se han apartado de todas estas cosas y ahora están dentro del redil de nuestro Señor Jesucristo. O sea que gentes que están en las manos del poderoso Dios Todopoderoso. ¿Cómo puede ser Dios va a cuidar de ti si usted sigue practicando la brujería? Dios no cuida de uno que es cómplice de la brujería. No, Dios no va a cuidar de ti, sino que más bien la espada de Dios está sobre tu vida. La ira de Dios está sobre tu vida. Y es el momento en que tú debes de arrepentirse de todo lo malo. Por eso el Señor aquí nos habla que ese pueblo no es un pueblo hechicero. El pueblo que Dios lo cuida no es un pueblo que visita a un adivino. Ese pueblo no visita a un curandero. El pueblo de Dios no tiene confianza con un curandero, con una curandera, con un brujo. No, mi amado hermano, ese pueblo está apartado para todas estas cosas. Y esa es que Dios viene a defenderlos, porque están lejos de todas estas cosas que lo desagrada al Dios Todopoderoso. Y un pueblo, el pueblo que realmente le pertenece a Dios, un pueblo que no es afanado, como dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Ese pueblo se ha despojado de todas estas cosas, y ese es el pueblo que Dios lo cuida. Porque dice la palabra, si quiere que lo vamos a leer, lo vamos a leer. Por eso vale la pena. Y si Dios cuida de nuestras vidas, es porque somos de Él. Y si Dios no cuida de nuestras vidas, si Él no cuida de nosotros, es porque no pertenecemos a Él. Vamos al libro de San Mateo para que usted se dé cuenta lo que la palabra del Señor nos habla en esta oportunidad. Todos los que están escuchando a través de la radio, estamos aquí porque Dios ama y quiere darte a conocer. Ahora
usted puede hacer una pregunta: ¿realmente Dios cuida de mí? ¿Realmente soy el pueblo de Dios? Porque la Biblia nos habla, San Mateo capítulo 6, versículo 25. Aquí nos habla la palabra. Y espero que usted ahí, mi amado hermano, pueda entender. Aquí la Biblia nos habla y nos dice: no os afanéis. Así dice la Biblia suya: no os afanéis por lo que ha de comer el día de mañana. En otras palabras, el Señor nos dice: no te afanes por la comida, ni por la ropa, ni por el trabajo, ni por el negocio. Porque Dios nos dice en su palabra: porque mi pueblo no es un pueblo afanado. El Señor nos dice: mi pueblo es un pueblo que sabe que tienen un Dios que está velando por sus vidas. Ellos pueden vivir confiadamente en su Creador. En esa palabra nos hemos quedado acerca: no os afanéis. Y esa palabra nos hemos quedado, mi amado hermano. Y Dios sigue hablando a nuestra vida. Dios sigue hablando en nuestra vida para que toda persona pueda entender que el pueblo de Dios no es afanado. Porque la palabra del Señor nos dice, oiga lo que dice: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. Así dice la palabra. Y oiga lo que dice el versículo 31, dice la palabra: ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Y una de las cosas que veo aquí en la Biblia nos da a conocer, mi amado hermano y hermana en Cristo Jesús, que el pueblo de Dios, nos dice aquí la Biblia, no es afanado. Porque el pueblo afanado es aquel pueblo que no conoce a su Dios. El pueblo afanado es aquel que se olvida de su Dios. Ya no lo busca, ya no lo obedece, ya no le importa a su Dios. ¿Y cómo puede venir Dios ahora a defender tu vida en el peligro? ¿Cómo puede Dios venir a proteger tu vida si tú no quieres nada de Él? ¿Cómo puede Dios venir a defenderte si tú no tienes confianza con Él? ¿Cómo puede venir Dios para ayudar si tú no lo amas, si tú no tienes fe, si tú no has creído en Él, que Él puede hacer las cosas? Por eso claramente dice el Señor por medio de su palabra que todos son aquella gente que se afanan en la vida, son aquellos que no conocen a su Dios. Por eso se preocupa. Por esto hasta se le va a ir el gozo, se le va la paz, se le va la tranquilidad.
viene amargura, viene tristeza, viene muchas cosas en su vida, mi amado hermano, y la Biblia nos habla que el afán, un pueblo afanado, desagrada a Dios, no honran a Dios. Y la Biblia nos da a conocer, mi amado hermano, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le honran. ¿Y cómo vamos a honrar a Dios si estamos afanados en esta vida? No podemos honrar al Señor. Entonces, mi amado hermano, es que por esta razón quizá a las personas no les gusta escuchar la palabra, pero aquí Dios nos da a entender cuál es la razón que Él ha estado hablando en nuestras vidas, que es necesario, es el tiempo de que usted ponga un fin para una vida afanada. Póngale fin a esa vida afanada y aprenda a buscar y a confiar y a creer en Dios Todopoderoso, que Él tiene cuidado de ti, y los que están en Él no se afanan en esta vida, porque Dios está en control de todas las cosas, de todo lo que necesita. Es lo que nos da a conocer la bendita y poderosa palabra de Dios. En la enfermedad, en los problemas, ese pueblo no empieza a afanarse. La palabra afanarse, podamos decir preocupación, una preocupación mundana, una preocupación que no agrada a Dios. La persona hasta casi quiere brincar porque no haya qué hacer en la vida. La persona hasta se desmaya por no hallar, está confundido, está totalmente afanado, y una preocupación tan terrible, mi amado hermano. Eso es lo que no agrada a Dios. Por eso Dios nos encarga que debemos dejar una vida afanada, mi amado hermano, y debemos de vivir tranquilo, confiando en el Padre, sabiendo, como dice su palabra, que Él tiene cuidado de cada uno. Él sabe lo que hace. Si eres obediente, vas a ver la gloria de Dios. Si eres obediente a Dios, si eres un hijo que honra al Padre Celestial, o sea que Dios está en control de todo lo que te está pasando. Y Dios nunca te deja en el olvido, porque aquí claramente dice su palabra que el ángel de Jehová está hablando del Dios Todopoderoso. Acampa alrededor, dice su palabra, porque acampa alrededor de quienes, los que le honran, los que honran su nombre, obedientes a la voz del Padre. No se inclinan en otras cosas, sino que siempre, cada día, tratan la manera de agradarse al Dios Todopoderoso, mi amado hermano. Es lo que dice la palabra. Por ejemplo, si hoy usted estuviera pasando en una situación terrible, y como usted es hijo de Dios, usted es obediente a Dios, Dios sabe lo que hace, pero sabe, en medio de toda tormenta de donde puedas encontrarte en ese momento, usted puede estar seguro de que ahí está la mano poderosa de Dios obrando a favor suyo. Pero si usted es rebelde, si usted es desobediente, si usted no obedece al Padre por medio de su palabra, Dios no va a estar en control de las cosas que está pasando en tu vida. Lo que Dios espera en ti es de que usted deja la vida lleno de rebeldía y conviértese para Cristo, para que veas el favor de Dios en tu vida. Es lo que nos habla el Señor. Por eso hemos dicho, cantidades de personas hablan de Dios, pero mucha gente no son conocidos por Dios. ¿Por qué? Porque no le obedecen. Dios no está contento con mucha gente
por sus prácticas, por la vida que llevan. Aunque usted va a confesar miles de veces que soy hijo de Dios, pero el Señor ve rebeldía en ti, entonces el Señor te dice: tú no eres mi pueblo. Peor si estás en esa vida afanada, cuando Dios te dice, a Dios llama mundanalidad el afán, porque Él ve desagradable el afán, mi amado hermano. Dios no quiere ver a su pueblo afanado. Por eso, cuando claramente nos da su palabra que solamente los que no conocen a Dios viven afanados, se preocupan por la ropa, se preocupan por la comida, se preocupan por todas las cosas, ya no hayan que hacer, mi amado hermano, pues como hemos dicho, hasta se le olvidan del mismo Dios que puede hacer obras maravillosas, que puede hacer obras extraordinarias en tu vida. Sabe que Dios puede sorprender las vidas con grandes bendiciones. Depende qué clase de vida llevas. Entonces, por esta razón Dios nos da a conocer. Y por esta razón, ¿sabe qué, mi amado hermano? Porque si un pueblo afanado no va a entrar para el reino de los cielos, no va a entrar allá, mi hermano. Si es por eso, cuando iniciamos esa palabra acerca de toda mundanalidad, porque Dios nos ha hablado y nos dice: ya es tiempo, ya es hora que ese pueblo, que si realmente ha conocido a su Dios, debe de renunciar, óigalo, renunciar toda mundanalidades, para que puedas ver a Dios obrando a tu favor. ¿Cuánta gente han querido ver el favor de Dios en sus vidas? En el hogar, en el trabajo. Quieren ver el favor de Dios en todas las áreas de la vida, pero no son obedientes a Dios. Así, de esa manera, jamás vas a ver a Dios obrando a tu favor. Por eso a Dios le urge. El Señor Dios nos ha hablado. Él anhela que nosotros debemos de dejar todo lo desagradable y vivamos en una vida que realmente agrada al Padre cada día. Si por esta razón hay tantas predicaciones de la palabra, porque Dios quiere ver a su pueblo confiado en Él. ¿Sabe cuáles son las palabras de uno que realmente es cristiano? ¿Sabe realmente cuál es la conducta o el comportamiento del cristiano que realmente es un pueblo que le pertenece a Dios y ha puesto su confianza en Dios? Aquí la Biblia nos habla. Vamos a buscarlo en el nombre de Jesucristo. Si usted tiene la Biblia, yo quiero decirle que busca Filipenses. Aquí nos va a hablar el Señor. Filipenses. Si usted realmente está interesado en saber la palabra y aprender, y quiere ver realmente la obra del Señor en tu vida, en el libro de Filipenses capítulo 4, un versículo, estoy leyendo versículos tan conocidos. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Aquí vemos a un pueblo, aquí vemos
las características de alguien que realmente es un pueblo de Dios. Aquí vemos la característica de un verdadero cristiano. ¿Sabe por qué? Porque dice Filipenses 4, versículo 11. Dice la palabra, dice de esta manera. Vamos a leer el versículo 10 mejor. Desde el 10 dice la palabra, dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Aquí viene la palabra, oiga lo que dice: pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Aquí se ve las características de un verdadero cristiano que se ha convertido en pueblo de Dios. Y estas son las actitudes, estas características que le agrada a Dios. Dios nos quiere ver en esa vida, porque lo primero que dice la palabra, lo que nos da a conocer cuando dice: en gran manera me gocé en el Señor. O sea, que el verdadero pueblo, el que honra a su Dios, ese es el pueblo que se goza, que tiene gozo. ¿Y cuál es ese gozo que tiene? No el gozo de la riqueza, no el gozo de la casa, no el gozo de dinero, sino que el gozo que tiene es el gozo del Señor, dice la palabra. El verdadero pueblo tiene el gozo de su Señor, porque aquí podamos ver cuál es ese gozo que hablaba el apóstol Pablo. Me gocé, en gran manera me gocé en el Señor. Aleluya. ¿Por qué creen ustedes que es difícil que la gente pueda vivir tranquilo, con paz, con gozo, con agradecimiento? Porque todas las cosas le están saliendo mal. Por eso no hay paz, no hay gozo. Y eso es lo que desagrada a Dios. Porque confiesan ser hijos de Dios, pero viven afanados. No hay tiempo para el Señor. Pero aquí la Biblia que nos dice, nos da a conocer el pueblo que Dios lo defiende, el pueblo que Dios envía a sus ángeles para defenderlo en cualquier situación. Es aquel pueblo que tiene el gozo del Señor, mi amado hermano. Porque cuando usted tiene el gozo del Señor, aunque el carro, la casa o el trabajo te va a fallar, pero tú sigues con el gozo. Te va a fallar la siembra, va a fallar tu familia, pero como usted es pueblo de Dios, el Señor no llega a permitir que las cosas materiales acaben con tu gozo. Y el Señor dice: envía a sus ángeles para defenderte, para cuidarte, para que sigues en el gozo del Señor, a pesar de todas las cosas que pueden pasar en tu vida, pero tú sigues gozosos en el Señor, mi hermano. Pero aquellos que no tienen el gozo del Señor, cuando las cosas materiales empiezan a fallar, ahí se acabó el gozo de ellos. Porque el gozo que tienen no es el gozo que viene de lo alto. Pero aquel que verdaderamente es pueblo de Dios, aunque las cosas terrenales empiezan a fallar, pero ese pueblo sigue en gozo, siguen cantando,
siguen anunciando a Jesucristo y siempre hablan que el Rey de Gloria está cerca para levantar a su iglesia. Y ese pueblo nunca jamás va a vivir en amargura, en abundancia, en escasez. Siempre está con gozo, alabando, glorificando a su Creador, mostrando una vida llena de alegría, porque su gozo no es terrenal. Y es un pueblo que agrada al Señor. Por eso aquí podamos ver que alguien que se está gozando en el gozo del Señor, por eso puede decir: pues he aprendido a contentarme. ¿Se da cuenta? Es ese pueblo que Dios le agrada. Esas son las características que Dios quiere que tú tengas, mi amado hermano. Porque aquí hay un verdadero cristiano que nos da a conocer, nos dice, aquí estamos viendo la vida de un verdadero cristiano. Dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y aquí estamos viendo un verdadero cristiano. Aquí en la Biblia. No una vida afanada, está lejos de la vida afanada. No está metida en una vida afanada. Por eso cuando él puede decir: he aprendido a contentarme, he aprendido a gozarme siempre en el Señor, cualquiera que sea mi situación. Porque dice, oiga lo que dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esa es la clase de pueblo que quiere Dios. Esa es la clase de vidas que Dios quiere. Y cuando este pueblo está metido en esa vida tal como la Biblia nos enseña, ese es el pueblo que Dios cuida. Dios nunca los deja, los mantiene siempre en alegría. ¿Cuánta gente puede mostrar alegría cuando todas las cosas marchan bien? Hay mucha gente que no tienen gozo, no tienen paz, no tienen ganas de vivir. Y eso es lo que desagrada a Dios. Y lo peor, lo más triste y lamentable, es que se hacen pasar por hijo de Dios. Pero el Señor nos dice: mi pueblo está siempre contento. No quiere decir que no tienen problemas. Sí tienen problemas. Pero el Señor nos dice aquí: siempre están contentos. Porque aquí dice la palabra. ¿Acaso no lo has escuchado cuando dice la palabra: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación? Aquí no dice la Biblia: he aprendido a contentarme cuando las cosas marchan bien. Aquí no dice eso, sino que aquí dice: he aprendido a estar alegre cualquiera que sea las cosas que enfrento en la vida. Es que el verdadero pueblo se conoce, refleja alegría. El verdadero pueblo, mi amado hermano, que ha renunciado a todas las mundanalidades en esta vida, ese pueblo siempre está alegre, con las ganas de glorificar a Dios todos los días. Pero ¿qué pasa con muchos cristianos? Están pero tristes, desalentados, solo porque no lo pagaron. Sabe que sí tiene, solo porque no le pagaron ya está triste. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a dar a mi familia? Ay, Dios mío, y tantas cosas que puede
Pero mi amado hermano, pero por esta razón es que Dios nos habla, porque estar metido en todas las mundanalidades, ese pueblo va a estar en peligro siempre. Por eso cuando Dios nos habla que es el tiempo de renunciar y poder aprender a vivir como verdaderos hijos del Señor, que podamos aprender de estar contento cualquiera que sea la situación que puede pasar en esta vida. Porque ¿sabe por qué? Cuando podamos estar contentos, porque podamos saber y vivir confiadamente que tenemos un Dios fiel y verdadero, y nunca falla, y Él puede ayudar siempre. Eso es lo que quiere papá, mi amado hermano. Por eso cuando Él nos habla, nos da a conocer, solo los incrédulos viven afanados, preocupados, tristes, lamentando su condición. Pero mi pueblo, nos dice el Señor, no es así. Y ese es el pueblo que vive alegre, lo que agrada al Señor, que le tienen fe y confianza. Gloria sea el nombre de Jesucristo. ¿Sabe por qué Dios nos da esa palabra? Porque Él quiere que usted se convierta en verdadero pueblo de Dios. Dios quiere ayudarte. Dios quiere hacer obra en tu vida. Dios realmente quiere guardar, quiere cuidar de ti. Sí, mi amado hermano, Dios quiere guardar de ti, porque el Señor, en otras palabras, le quiero decir ahora, porque Dios nos habla. Y yo no cuido de aquellos que están llenos de inmundicia. Dios no cuida de esa persona que están en una vida desagradable. Por eso, si usted quiere que Dios guarde y cuida de ti, renuncia a todas las cosas malas, como vemos aquí en la palabra. Aprenda a vivir confiadamente en Dios Todopoderoso. Porque ese es el propósito del Padre. Cuando Él nos habla en este pasaje de la palabra, y Dios nos habla ahora, porque por esta razón nos dice, porque mi pueblo puede estar contento, ha aprendido a contentarse, cualquiera que sea la situación que está pasando. ¿Sabe por qué? Porque sabe perfectamente que el pueblo tiene un Dios que está velando. Y si vamos a regresar en el libro de San Mateo, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice la palabra del Señor de esta manera. Dice el Señor, oiga pues lo que dice la bendita palabra. Dice en el versículo 31: ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Amado hermano, así como hemos hablado algunas ocasiones, hay personas que dicen, pero nos hablan de pecados, que el pecado nos destruye, que el pecado no agrada a Dios. Y mucha gente preguntan y dice, pero ¿cuáles son los pecados? ¿Cuáles son esos pecados? Aquí te estamos hablando, y no solamente eso, hemos estado hablando algunos y hemos dado a conocer cuáles son esos pecados que a Dios lo desagrada, en las cuales Dios quiere que renunciemos todo eso, porque son desagradables delante de Dios. Ahora te lo estoy dando. ¿Cuáles son estos pecados? ¿Será que usted no tiene el pecado
El pecado, el afán, si tú lo tienes ahora, eso es lo que Dios te habla y te dice: renúncialo y aprende a vivir como un verdadero cristiano, un verdadero hijo que sabe que tiene un padre. Porque aunque usted no lo quiere aceptar, pero el afán es un pecado terrible delante de Dios, y Dios lo ve desagradable. Si usted va a dejar ese pecado, entonces cuentas con la ayuda de Dios. Si usted va a renunciar a ese pecado, el afán, entonces el Señor va a estar al favor suyo. Entonces el Señor empieza a obrar en tu vida. Pero si no renuncias a ese pecado, jamás vas a ver la gloria de Dios. Jamás Dios va a estar al favor suyo, a menos que si renuncias a ese pecado, el afán. Esas son las mundanalidades, mi hermano. Y el afán es un grave peligro. Mantiene al pueblo de Dios lejos de la presencia del Padre. El afán, el pecado, el afán ha traído para abajo a muchos cristianos que se han olvidado ya de la vida espiritual. Están como que si anhelan tener toda la riqueza del mundo y nunca lo consiguen. Nunca están satisfechos con nada. No. En vez de que van prosperando, cada vez más viene de mal en peor en la vida material. Nunca disfrutan algo. Nunca están contentos. Pero aquel pueblo, así como dice la palabra: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces el Señor dice: esa es mi pueblo. Esa es mi pueblo. Y ese es el pueblo que yo cuido de él, nos dice el Señor. Ese es el pueblo que siempre cuenta con mi apoyo, nos dice el Señor. Porque su gozo no depende de las cosas materiales. Su gozo depende de su Creador. Porque saben que Dios siempre es fiel. ¿Cuántos dan gloria a Dios, mi amado hermano, en esta oportunidad, ahí donde estás? Es el tiempo en que usted ahora entonces: Señor, yo quiero honrarte, porque si estoy en afanado, estoy en ese pecado, el afán, entonces no estás honrando a Dios, lo estás deshonrando, porque estás dando a conocer que Dios no puede bendecir la obra de tus manos. Espero que esta vez los cristianos aprendan, porque sabe que, mi amado hermano, hay muchos cristianos que han cambiado a Dios por el trabajo. Hay muchos cristianos que han cambiado a Dios por el negocio. Hay cantidades de cristianos que han cambiado a Dios por la siembra. ¿O no es verdad? Hay cristianos que han cambiado a Dios por el carro. ¿O no es así? A la hora que deben de buscar al Señor, están en otros lados, dedicando tiempo a otras cosas materiales. De las cosas materiales no lo dejan para otro día, pero lo que se trata de Dios lo dejan hasta el otro mes. Entonces, ¿cómo puedo yo pelear por un pueblo así? Nos dice el Señor. ¿Cómo? El Señor nos habla: yo envío mis ángeles para que guarde y cuida de aquellos que me honran. Espero que en esta oportunidad usted está aprendiendo la palabra, porque la palabra no es en vano, mi amado hermano.
Saca ese pecado, el afán, ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Sácalo. Saca ese pecado. Diga ese pecado, el afán: ya no te quiero en mi vida. Yo quiero la paz de Cristo. Yo quiero la paz de mi Padre que está en los cielos. Yo quiero el gozo del Padre. Pero ahora renuncia a ese pecado, el afán. Renúncialo ahora en el nombre de Jesucristo, y métase en esa vida que Dios le agrade. Por eso Dios nos habla. Porque el pueblo de Dios es santo. Por eso el Señor nos habla. Por eso es necesario que mi pueblo debe de marcar la diferencia. Por eso el Señor nos dice: por esta razón que mi pueblo tiene que entender que el pueblo no es un pueblo cualquiera. El pueblo es luz. Debe de dar a conocer al mundo entero que el pueblo es diferente. ¿Cómo vas a hacer luz en este mundo si ustedes siguen lo mismo también? La gente no cristiana, la gente que no conocen a Cristo, están afanados, preocupados y tantas cosas, que su felicidad solamente con los bienes materiales. Y el pueblo de Dios también, que su felicidad viene de todas las cosas materiales. Y cuando todo empiezan a fallar, se termina el gozo del cristiano. Por eso han existido, ¿sabe, mi amado hermano? Por el pecado, el afán. Por eso hay cristianos domingueros. Hay cristianos hasta cada mes, hasta cada año. ¿Por qué razón? Por el pecado, el afán. Porque pensando que en sus propias fuerzas pueden sacar adelante la familia. Pero quiero decirle: no con tus fuerzas vas a sacar adelante tu familia. No con tus fuerzas vas a obtener lo que anhelas, sino que eso depende del Padre que está ahí arriba en los cielos. Porque es lo que nos habla el Papá de la Gloria. Ahora debes de aprender, mi amado hermano y amigo, hermano y hermana que me estás escuchando. A partir de hoy, diga: cuando Dios permite que vamos a reunir una vez más, y ya no voy a ser un cristiano dominguero. Ya no voy a ser un cristiano solo los martes. Ya no voy a ser un cristiano solo los viernes. Ya no voy a ser un cristiano solo los sábados. No, debo de ser un cristiano para toda la vida, buscando siempre al Padre. No voy a cambiar a mi Dios por el trabajo, por la tienda, por la siembra o por el carro. El Señor va a ser el primer lugar en mi vida. Y si Dios es el primer lugar en mi vida, puedo estar contento cualquiera que sea mi situación. Puedas tener siempre alegría. Y si tienes alegría, gozo siempre, es porque puedes estar en victoria por toda la vida. Y siempre vas a ver bendición de Dios. Por tu trabajo, por tu tienda, en tu familia. Y vas a ver cómo Dios te va a sacar adelante. El pueblo que no es afanado, para ese pueblo no hay crisis. Un pueblo que no está afanado, ese pueblo no espera ayuda de un gobierno. No. Pero el pueblo que está afanado, ay, mi amado hermano, su confianza puesta en un hombre. Pero el pueblo que ha dejado ese pecado, el pecado afanado, ese pueblo vive contento. No hay crisis, no hay nada, aunque todas las cosas van a estar carísimas. Pero ese pueblo que no es afanado, mi hermano sabe, ese pueblo siempre va a pasar tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Ahora, mi hermano, para aquel pueblo que no está en el pecado, el afán, no hay ninguna competencia que te va a llevar a la ruina.
No. Por eso el Señor nos dice: hay que renunciar toda mundanalidad, hombre. ¿Hasta cuándo vas a aprender? En vez de aprender, la cara colorado pone porque no te agrada, porque te cae mal que la Biblia te llama afanado. Te cae mal porque le escuchas la palabra un cristiano dominguero, un cristiano al año, un cristiano hasta cada mes. Hay cristianos que no les gusta. Es que el Señor te habla para bendición, mi hermano. Lo primero en la vida espiritual, para que no vas a estar en peligro. Recuerda que tu vida no es eterna en esta vida. En esta tierra no es eterna. Nadie es eterno. ¿Acaso sabes si el día de mañana estás vivo? Nadie lo sabe. ¿Y qué pasaría si ya tienes un día de vida y aún todavía así afanado, preocupado? No hay paz, no hay tranquilidad, no hay gozo, no hay amor en tu corazón. Y si te vas a morir en el pecado, el afán, te vas directamente al castigo eterno. Y eso es lo que no quiere Dios. Por eso el Señor nos da a entender que debemos de renunciar a ese pecado desagradable. Si el pueblo tiene que mostrar, mi amado hermano. Hay muchos cristianos, por ejemplo, si usted tiene un negocio, hay muchos cristianos, ¿sabe qué dice? No, es que a la par hay una docena de tiendas y si voy a ir al culto voy a cerrar mi negocio, voy a perder clientes. Hay pura mentira del diablo. Si usted va a dejar cerrada tu negocio para ir a buscar la presencia del Padre, porque usted no es un hijo afanado, ay, mi amado hermano, ¿sabes? El Señor te hará ver bendición. Así como he dicho, que los que no están en el pecado afanado, ¿sabe? Ese pueblo ven la gloria de Dios, están bien en la vida espiritual, bien nutrido con la palabra, ferviente en el espíritu, y nadie les hará guerra en lo material. ¿Por qué creen ustedes muchos cristianos derrotados? Porque están afanados. Por eso cuando hay muchos cristianos que dicen: ay, parece que están más bien los que no están buscando de Dios, a pesar de que un cristiano dominguero todavía dice: pero nosotros que buscamos. ¿Cómo que buscamos a Dios? Buscas a Dios, pero a tu manera. ¿Sabe por qué estás viendo derrota? ¿Sabe por qué todo el tiempo quebradera de cabeza? Es que estás en pecado. ¿Cuál es mi pecado, hermano? De usted, el afán. Por eso cualquier persona te hace la competencia y te quedas bajo. Peor todavía, siempre va a haber competencia que te hace la guerra y te quedas a la ruina. ¿Por qué? Porque Dios no está al favor suyo. Dios no está al favor suyo. Por eso siempre te quedas. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Usted dice: bueno, llegó la hora para ir a alabar a mi Dios, aleluya. Hoy es la hora que debo dedicar para mi Padre. El negocio está a tiempo para mañana, aleluya. Pero hoy debo de estar a la casa del Señor para ir a alabar y glorificar al Padre. Y quizás ahora usted dice: bueno, hoy es día domingo, hay transmisión en la radio, cierro mi negocio para que nadie me va a interrumpir en la palabra. El negocio cerrada, escuchando palabra de Dios ahí en casa. Ay, mi amado hermano, ¿sabe qué te dice el Señor? Esa es mi pueblo, y por ese pueblo yo lo protejo, lo cubro y le doy bendición. Pero si está más feliz porque no hay culto en la casa de oración, usted ahí tranquilo, alguien toca en tu negocio, ahí hay que ir a atender y saber qué está diciendo en la palabra. Lo deja en segundo o hasta en tercer lugar la palabra. ¿Cómo vas a ver bendición? Ahí está mostrando una vida afanada. ¿Cuántos en esta tarde están dedicando tiempo para escuchar palabra del Dios Altísimo?
Tenemos esa oportunidad para darles a conocer la hora, el momento para transmitir. Ahora, ¿qué ha pasado con el pueblo? ¿Cuántos pueblos verdaderamente han apartado tiempo para escuchar solo para Dios en esta tarde? Muy pocas. Por eso hay muy pocas personas bendecidas. Porque el pueblo que es agradable ante Dios es un pueblo bendecido. ¡Aleluya! Gloria sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde por esa palabra? Es que Dios te ama. Dios quiere darte su bendición. Dios no quiere que usted se pierda, mi amado hermano. Él ya viene, Él ya viene. Y el pecado del afán no es tocado por muchos, no es predicado por la gente en estos tiempos. Pero ahora el Señor te da a conocer: el afán es un pecado que te aparta de Dios y te aparta de la bendición de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso. Porque el Señor nos dice en su palabra: porque mi pueblo es luz. Por eso es necesario que debe de marcar la diferencia. Por eso es necesario de renunciar toda mundanalidad. El Señor sabe, le da lástima a aquellas personas que confiesan ser sus hijos y están en la derrota. Pero no es Dios de la culpa. La culpa no es de Dios. No es porque Dios no sabe bendecir. No es porque Dios no quiere obrar en tu vida. Es que Dios no obra en aquellos que están afanados. Es que Dios no obra en aquellos que no quieren renunciar toda mundanalidad, mi amado hermano. Porque ese pueblo, como nos dice la palabra del Señor, vamos a regresar al libro de Deuteronomios. Oye lo que dice la palabra. Por eso cuando el Señor ama tanto a su iglesia, Dios ama para que su pueblo no se desvía, para que su pueblo no debe de comportarse como un incrédulo, para que el pueblo no debe de comportarse como que si no tuviera a un Dios. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aleluya. ¿Cuántos cristianos han visto la gloria de Dios? ¿Cuántos cristianos han visto las provisiones de Dios en sus vidas? ¿Cuántos cristianos que hoy pueden decir: fiel es Dios, fiel es mi Padre? Son muy pocos. Pero el Señor reprende toda mundanalidad en la vida del pueblo. Es el que el Señor nos dice aquí: yo no voy a pelear por aquellos, yo no voy a estar al favor de aquellos que están afanados. No, es por misericordia que tienes para comer todos los días. Por misericordia. Y si estás vivo, ¿sabe por qué? Dios quiere que tú cambies. Dios quiere que tú salgas de esa clase de vida. Porque si la Biblia dice que solamente la gente que no conocen a Dios están metidas en estas preocupaciones, pero tú no. Tú que eres pueblo, venga, dedica tu tiempo para Dios. Busca. No llores lamentando una condición. Si realmente tú eres hijo de Dios, usted siempre va a ver la gloria del Padre. Y usted siempre va a estar contento. Es lo más especial, mi amado hermano. Y si estamos afanados en esta vida, estamos en grave peligro. Si Dios no está a nuestro favor,
porque estamos en graves problemas. Y cuando Dios nos habla, nos dice: Dios cuida de su pueblo. Pero ¿cuál es ese pueblo? Ese pueblo que ha renunciado toda mundanalidad y se ha salido en una vida afanada. Ahora vive para honra y gloria del Dios Todopoderoso. Aleluya. Qué precioso es Dios, mi hermano. Porque ese pueblo sabe que tiene un Dios, como dice su palabra. Él sabe lo que necesitas. Buscando, escudriñando su palabra, testificando de Él. Ay, mi amado hermano, Él jamás te va a dejar en abandono, sino que cada día vas a ver la gloria del Padre, vas a ver bendición. Y todo mundo sabe, como dice la palabra: y seréis tierra deseable. ¿Por qué? Porque Dios está a su favor, mi amado hermano. La gente hasta se sorprenden de ti. Esa persona todo el tiempo solo orando, casi no se mantiene en su trabajo, en su tienda, en su negocio y todo eso. Y mira, más prosperado que nosotros. Porque usted es pueblo de Dios. ¿Acaso Dios no sabe bendecirte? Dios sabe bendecir. Es que Dios conoce lo que usted necesita, mi amado hermano. Por eso el Señor ahora, si estamos mal en esta vida, es porque no somos para el reino de Dios. Hoy es el momento que tú tienes que obedecer al Padre. Porque habla Dios de esa manera, es que Dios reprende en tu vida todas estas cosas, todo esto, lo que desagrada al Señor. ¿Sabe por qué? Es que tú debes de ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que dice la Biblia que están sobre la tierra. ¿Sabe por qué dice así? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuando Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahora, ¿cómo nos habla Dios? Nos dice: yo quiero estar a favor suyo, yo quiero darte bendición. Tú eres un pueblo santo, tú debes de marcar la diferencia en este mundo, te dice el Señor. Porque tú eres un pueblo santo, tú eres especial. No porque usted lo merece, no, sino que por amor al Padre, que te ha rescatado, el amor de Dios, que a través de su Hijo Jesucristo nos amó y nos rescató. Ahora podamos tener la bendición de ser hijo de Dios y ser un pueblo santo, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, nos dice el Señor, porque el amor de Dios ha sido grande. Y ahora que muchos han dejado la espalda, muchos han dejado la espalda al Dios Todopoderoso, a eso es lo que Dios le desagrade, mi amado hermano. Por eso hoy te invita para que vuelvas. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Porque hoy es el tiempo, hoy es el día que el pueblo debe dar a conocer que su Dios es aquel que está allá arriba. Debes de dar a conocer a partir de hoy en adelante que tu vida no depende de hombres terrenales, que tu vida depende de aquel que está allá arriba. Tu bendición no depende de tu propia fuerza por afanarse en esta vida, sino que tu bendición depende de aquel que está allá arriba. Por eso Él te dice: es tiempo ahora de marcar la diferencia. Renuncia a ese pecado del afán entonces y venga a Jesucristo, y que tu vida sea agradable delante de Dios.
Ahora sí has entendido. Dios cuida de su pueblo. Pero ¿cuál es ese pueblo? El que ha renunciado a una vida afanada. Debe de entender eso. Por eso usted, mi amado hermano y hermana, dediquemos tiempo para nuestro Dios. Él quiere vernos allá arriba en su reino. Él quiere llevarnos en su reino. Él está cerca. Y Él quiere que tú seas uno de las personas que va a volar para el reino de la gloria. Por eso Él nos da a conocer. Por eso Él te habla. Él te dice: sálgate, sálgate de toda mundanalidad y conviértete a Cristo y sé luz a este mundo. Dios bendiga esa palabra. Dios bendiga la bendita y poderosa palabra de Dios. Él ha hablado a nuestra vida. Hoy quiero hacer una oración. Si usted está agradecido con la palabra, diga al Señor ahora: Señor, gracias por hablar a mi vida. Debes de entender, debes dejar que el Espíritu Santo haga una obra en tu vida y que puedas entender la palabra que hemos estado hablando en esta oportunidad. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, que estás en la gloria, una vez más hemos hablado tu palabra, Señor, a todos mis hermanos que están escuchando, Padre. La honra y la gloria es para ti, Padre eterno, Padre de la gloria. Has hablado a nuestras vidas, Señor, que debemos de despojar, debemos de renunciar todo lo que a ti te desagrade, porque tú quieres vernos en una vida agradable. Oh maravilloso Padre, gracias por darnos esta oportunidad que una vez más hemos realizado nuestro servicio a través de la radio, a través de las redes sociales, Señor. Y todos aquellos que realmente aman tu palabra, aquellos que realmente aman la vida que hay en ti, esas vidas, Señor, van a cambiar. Esa vida van a ser diferente. El tiempo que nos permite todavía de estar sobre la tierra, esa gente, ese pueblo va a ser luz. Ese pueblo va a marcar la diferencia, Señor, porque va a mostrar que es hijo tuyo, Señor de la gloria. Señor, guarda de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias en esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, mis hermanos, que Dios los bendiga en esta oportunidad. Gracias por su atención a la palabra y espera nuestra transmisión en nuestro próximo servicio, y que Dios los bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima. Amén.